Shalom, que el Eterno les bendiga de una manera grande y abundante. Bienvenidos al primer módulo o clase titulado como Conociendo las raíces paganas del proyecto La religión a través de los tiempos. Vamos primero a realizar un resumen de la historia de Israel, la dispersión de las dos casas o la división de las dos casas, los tiempos de Yeshua y los tiempos después de Yeshua, para entender mejor el contexto histórico y lo que estaba aconteciendo en ese entonces. En la muerte del rey Salomón, su hijo Robán lo sucede, debido a que Robán se fue en el consejo de los jóvenes y ignoró el consejo de los ancianos. Esto ocasionó que la casa de Israel se dividiera en dos reinos: reino del norte, reino del sur. Reino del norte simboliza y representa la casa de Efraín, y el reino del sur simboliza la casa de Judá. La casa de Efraín compuesta por 10 tribus y la casa de Judá compuesta por 2 tribus, que es Judá, la principal, y es Benjamín, que es la segunda tribu que nunca se apartó de Hashem. En el mismo contexto histórico vemos que la casa de Efraín se fue tras dioses paganos, tras decretos paganos, lo cual esto causa que Hashem los eche de su presencia y los disperse por el mundo. La casa de Judá, que su rey era Roboam, mientras el rey de la casa de Efraín era Jeroboam. La casa de Judá, que su rey era, nuevamente repito, Roboam, siguió honrando a Hashem de acuerdo a lo que establece el Torah. Al tiempo desobedeció a Hashem, lo que causa su dispersión. Pero esto es tiempo después de la dispersión de la casa de Efraín, que es el reinado del norte. Si nos ubicamos en los tiempos de Yeshua, ya ha retornado la casa de Judá y están bajo el dominio del Imperio Romano. Antes de entrar en el contexto de la vida de Yeshua, hay que entender la parte política, religiosa y social. Israel tenía dos casas de estudios hebraicos principales, que es la casa de estudios hebraicos de Hillel y la casa de estudios hebraicos de Shammai. Debido al acontecimiento social, el Imperio greco-romano les dice que pongan una casa como jefa y como enseñanza de todas, para que tengan dominio de ellos, y escogieron la casa de Shammai, haciendo que la otra casa de estudios hebraicos, Hillel, siguiera existiendo, pero no eran las enseñanzas principales, así que no eran muy tomadas en cuenta. Hubo otro grupo llamado judeanos. Los judeanos son todos aquellos, o son los yaudí, que se romanizaron. ¿Cómo así? Empezaron a actuar conforme a las costumbres romanas, conforme a las leyes romanas. Además eran políticos y estaban romanizados, lo cual esto también causa que toda persona que liga lo santo, que es la Torah, con lo impuro, que es Roma, que representa Roma, causa que sea echado fuera de Hashem, causa que esté distanciado de Hashem. Los judeanos estaban distanciados de Hashem, por tanto, la casa de Judá no los reconocía como judíos. Para ellos eran los no judíos, porque no honraban a Hashem. Este es el contexto religioso, el contexto social. Cuando hablamos de los judeanos, podemos tomar como ejemplo de este desorden el suceso del templo de Jerusalén, que lo tenían como mercado. Esto lo hicieron los judeanos, que eran judíos romanizados y políticos, lo cual era quienes Yeshua les exhortaba y les reclamaba y reprendía, no los judíos religiosos obedecedores de la Torah. Esto por un lado. Por otro lado, vemos que Yeshua, en sus más grandes palabras, lo que más se repite es: solamente vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Yeshua, ¿quiénes eran las ovejas perdidas? La casa de Efraín. Yeshua dijo muy claramente: vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto lo vemos muchas veces repetida en la escritura. Al saber quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, entendemos a quién vino Yeshua, a quién vino en realidad. Ahora vamos a entender por qué esos talmidín o discípulos a veces no entendían lo que Yeshua hablaba. No era porque no conocían Torah, porque como Yahudí conocían Torah. Ahora, sus talmidín judíos estaban bajo la enseñanza de Shammai y no conocían la enseñanza de Hillel debido a la diferencia que había en ese entonces, porque la casa de Shammai era la principal. Y nos preguntamos por qué Yeshua pasa eso, porque Yeshua le citaba pensamientos hebraicos de la casa de Hillel. Por otro lado, vemos a Rak Shaul, o el conocido popularmente o mal llamado apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona entendida y se dice que era la persona que más entendía a Yeshua. ¿Por qué? El apóstol Pablo, que estudió a los pies del rabino Gamaliel. El Rak Shaul era una persona entendida porque Gamaliel pertenece a la casa de estudio hebraico de Hillel. Por eso que el apóstol Pablo entiende a Yeshua, porque él fue criado o él fue instruido bajo las enseñanzas de Hillel y entendía las enseñanzas de Shammai porque eran las enseñanzas principales que existían en Jerusalén. Y si hablamos de Gamaliel, venía también de la tribu de Benjamín. Y son cosas y acontecimientos históricos que nos relatan el por qué Rak Shaul entendía más que los demás talmidín. ¿Por qué Rak Shaul pareciera que discutiera con los otros talmidín de Yeshua? Porque por el mismo motivo de que no le entendían a Yeshua, su Adón, maestro, es la misma razón por la cual discutían, por la diferencia en cuanto a pensamientos hebraicos. ¿Por qué Yeshua a veces citaba a Hillel y por qué a veces citaba a Shammai? Porque Yeshua no vino a abolir Torah, no vino a eliminar Torah, vino a llevarla a su máxima expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua, tanto las enseñanzas de Hillel, tanto las enseñanzas de Shammai, vino a llevarlas a una máxima entendimiento y a validarla. Quiere decir que no vino a abolir, sino vino a explicar y a unir ambas escuelas de pensamiento hebraico. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, vemos que Rak Shaul, como dije anteriormente, entiende cada palabra de Yeshua. Y una de las cosas que muestra la sabiduría que Rak Shaul tenía con respecto a la Torah que Hashem le dio, lo vemos en el caso de Timoteo y Tito. Timoteo, el discípulo o el talmidín de Rak Shaul, él viene de madre Yahudí y de padre griego. Por tanto, como viene de padre griego y no tenía el consentimiento del padre griego, no le hicieron el proceso de circuncisión. Por lo tanto, Rak Shaul le hizo el proceso de conversión, el proceso de circuncisión a Timoteo, porque pertenecía a la tribu de Yahudá, a la casa de Yahudá, ya que su mamá era Yahudí. Pero Timoteo entendía las palabras de Rak Shaul. Esto es debido a que la mamá de Timoteo, que es Yahudí, lo instruía como madre Yahudí en las enseñanzas de la Torah. Pero el otro talmidín que tenemos de Rak Shaul es Tito. Tito era un extranjero. Por ende, Rak Shaul no le hizo proceso de conversión, sino que le convirtió al Elohai de Israel. ¿Cómo así? Como lo que cita Rak Shaul en una de sus tantas locuciones, tantas frases que están dentro de la Torah, dentro de la escritura, era: renovaos vuestro entendimiento. ¿Por el entendimiento de quién? De Mashiach. Esto hablaba de renunciar a las costumbres paganas, greco-romanas, y entrar en el contexto hebraico. Tito, como quería honrar a Hashem, abandonó su costumbre griega y se apegó a la costumbre de Yeshua hebrea.
pero como era extranjero no era necesario el proceso de conversión. Esta es una de las cosas que hay que tener muy al tanto de estos acontecimientos. ¿Qué nos habla esto? Que Yeshua, cuando muere en el madero, no solamente muere por lo que sabemos, que derribó esa pared que dividía ambas casas de Israel, dividía la casa de Judá con la casa de Efraín. ¿Y esa pared qué era? Esa pared que las dividía eran preceptos de hombres que no permitían a ambas casas de Israel juntarse. Por medio de Yeshua HaMashiach se unieron ambas casas. Hashem, por medio de él, hizo la casa de Israel, la restituyó para que obedeciera ambas casas la Torah de Hashem. Eso por un lado. Por otro lado, vemos en el mismo ejemplo de Tito y Timoteo que Hashem, por medio de Yeshua, también extiende su misericordia a todos los extranjeros de las naciones, porque para que por medio de Yeshua pueda alcanzar que esa redención, que es renunciar a lo pagano y revestirse y renovarse conforme a la mentalidad de Mashiach, que es la Torah de Hashem. Ahora, al entender este concepto, vamos a explicar ahora qué pasa después. ¿Quiénes son los que persiguen? Los romanos, los greco-romanos, persiguen a los talmidín de Yeshua, debido a los que los talmidín de Yeshua no solamente eran personas que seguían los caminos de Yeshua, sino que los conocían como los judíos nexaritas. Y ellos, las escuelas de pensamiento que formaron se llama Escuela de Pensamiento Hebraico Nexarita. ¿Por qué Escuela de Pensamiento Hebraico Nexarita? Porque las escuelas de pensamiento hebraico nexarita son aquellas que siguen las enseñanzas de Yeshua. Y no significa que Yeshua colocó un nuevo conocimiento. Él no colocó un nuevo conocimiento. Él explicó la Torah y adjuntó ambas escuelas de pensamiento hebraico principales, la de Hillel y la de Shammai, llevando todo a su máxima expresión, lo cual se les conocía como Escuela de Pensamiento Hebraico Nexarita, por eso mismo. Y también los talmidín de Yeshua se les conocían como judíos nexaritas, porque seguían al de Nexaré, que era Yeshua, nuestro Adón, que es nuestro Mashiach. Ahora bien, entendiendo este contexto de que eran ellos quienes los romanos perseguían, quienes los romanos mataban, asesinaban, quiere decir que el concepto histórico que creó la Iglesia Católica, la Iglesia greco-romana, de los primeros cristianos, es un conocimiento nulo, un conocimiento que nunca existió, que el cristianismo no proviene de ahí. Ahora, ¿de dónde proviene el cristianismo, el catolicismo, si no provienen de los talmidín de Yeshua? ¿Quién los creó? Al entender lo que es o lo que fue este acontecimiento histórico de la división de las casas, del tiempo de Yeshua y del tiempo después de Yeshua, al entender que los talmidín de Yeshua no se llamaban cristianos, se llamaban judíos nexaritas y pertenecían a una escuela de pensamiento hebraico nexarita. ¿Por qué? Porque obedecían las enseñanzas de Yeshua de llevar la Torah a su máxima expresión. Podemos entrar al primer punto de lo que es la clase, conociendo nuestras raíces paganas. Primero, tenemos que entender que los conceptos de la palabra teología han variado en el tiempo, de acuerdo a las perspectivas de cada quien, y sobre esas perspectivas se ha construido un fundamento religioso, que es lo que observamos hoy en día. Una de las primeras personas quien observó este concepto fue Platón. Platón dijo que la teología es el estudio o conjunto de conocimientos acerca de la divinidad, mientras que otro filósofo o pensador reconocido, como es Aristóteles, dijo que la teología es la rama fundamental de la filosofía.
también conocida como filosofía primera o estudio de los principios, llamada tiempo después por sus seguidores metafísica. Es decir, que la metafísica proviene de aquí, esta ideología de la metafísica. De la misma manera como nacen estos dos conceptos, nace la teología, ¿como qué? Como denominación del pensamiento mitológico, o también conocido como pensadores mitológicos. Esto hay que tener o prestarle mucha atención a lo que es el pensamiento mitológico, porque todo origen pagano en cuanto a esa teología está fundamentado en la mitología griega. Después podemos observar un hombre llamado San Agustín, que tomó el concepto para seguir teología como teología natural, saliendo de Terencio Varrón como la única teología verdadera de entre las tres presentadas por él mismo: la mitología, la política y lo natural. De aquí nace el pensamiento teológico de lo sobrenatural, que la teología sobrenatural no está por debajo de la teología natural, sino por encima, siendo la teología natural hija de la teología sobrenatural y su ayudante para la comprensión de Dios. Uno de los términos a destacar que tenemos es el término de teodicea, creado por Leibniz como un título de una de sus obras que decía Ensayo de Teodicea, acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen de la maldad, que busca explicar la existencia del mal y justificar la bondad de Dios desde la perspectiva de este pensador. Estos fueron los fundamentos para crear lo que hoy conocemos como la teología católica. Esto se convierte en origen cristiano a través de los procesos progresivos, o lo que conocemos como reforma, que se impone tanto en Oriente como en Occidente. El uso término cristiano dentro de la teología se hizo más fuerte después de la reforma. Para añadir, tenemos a Clemente de Alejandría, que él indica que la teología es el conocimiento de las cosas divinas. Otro pensador que tenemos, y uno de los pensadores más fuertes de la Iglesia Católica Cristiana, es que Orígenes expresa la verdadera doctrina entre Dios y Jesucristo como Salvador, que para él esa doctrina es la teología filosófica. Tenemos otro hombre que importante para ellos fue Eusebio, que fue quien impulsó el atributo de teólogo, a él que él llamó Juan el Evangelista, que a su criterio predicó el Evangelio escribiendo o describiendo una doctrina sobre Dios. De ese principio teológico, la Iglesia Católica de hoy en día afirma que la teología indica la verdadera y sana doctrina, teología cristiana, en oposición a la falsa doctrina que enseñan los paganos y los herejes. ¿Cómo es esta última parte? Teología cristiana en oposición a la falsa doctrina que enseñan los paganos y los herejes. La misma teología que ellos indican, o que Eusebio indica como verdadera y sana doctrina, es la misma teología cristiana que ellos supuestamente en su perspectiva la usan contra la falsa doctrina. ¿Quién era esta falsa doctrina? Nada más que aquellos que verdaderamente honraban a Hashem y seguían las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, las enseñanzas de esos talmidim. Para ellos, esos talmidim, esos judíos nexaritas, eran los enemigos de los teólogos greco-romanos católicos. Partiendo desde este punto, podemos asociar o decir que la Iglesia Católica es una reflexión que intenta conocer y comprender la fe a partir de su raciocinio. Es así como la teología católica presume la fe como un fundamento experiencial e intenta
en ella y a través de ella el conocimiento y comprensión de su misma fe. En pocas palabras, para decir de una manera más sintética, lo vamos a resumir en la fórmula del llamado San Anselmo, que él dice: la fe busca entender, y después alega: la teología es la voluntad de la fe de comprender. De todos estos principios nace la constitución o fundamento del saber católico. Estos principios que narramos atrás es el fundamento de todos los saberes católicos. Ahora, ¿qué podemos observar en esta constitución de saber? Puede indicarse su objeto, su fuente y su lugar. El objeto: saber de Dios de manera directa, es decir, del raciocinio del hombre. La fuente es el conocimiento el conocimiento teológico, y sus criterios o su parecer sobre la verdad son el raciocinio humano y su revelación divina. Esto quiere decir que la fuente del conocimiento teológico católico viene de la razón y de la revelación divina, que proviene de su mismo raciocinio. De manera privilegiada, el lugar de la teología es la iglesia como comunidad de fe y de cristianismo. Este es otro principio. Esto nos habla del lugar, que de manera privilegiada, según a su criterio, la iglesia es la comunidad de fe donde deben instruir la teología. Aquí empezamos a entender lo que es los principios o los verdaderos principios de la iglesia, o de lo que llamamos iglesia, principios de hombre. De aquí deriva que la iglesia tiene que poder establecer de forma autorizada criterios para la reflexión lógica. Estamos diciendo que la iglesia es quien tiene la autoridad para expresar, para explicar la teología. Esto es basamento de la iglesia católica. Ellos dicen que la investigación y el trabajo teológico basado en este pensamiento filosófico se inscriben o se describe dentro de un saber racional cuyo objeto es obtener la revelación o es dado por la revelación. Esto último es interesante, les explico. Cuyo objeto es obtener la revelación o es dado por la revelación. La revelación viene por el raciocinio, o si no, el raciocinio viene por la revelación, es lo que quiere decir esto. En pocas palabras, están diciendo que la palabra de Dios transmitida e interpretada por la iglesia bajo la autoridad del magisterio, que es la máxima autoridad de la iglesia, es lo absoluto. ¿Por qué? Según ellos, es imposible evitar, porque la iglesia es la mediación y es acogida por la fe. Es decir, que la iglesia, según sus criterios, es quien media las enseñanzas o la teología, y que eso es dado por la fe, por más nada. Este saber racional ha sido considerado ciencia por los teólogos y por los no teólogos, y también no es considerado ciencia por los teólogos y los teólogos. Debido a esta variante, podemos ver cómo el concepto de ciencia ha variado en el tiempo y en diferentes épocas, y no es homogéneo. Bajo todo este criterio de acontecimiento, la teología habla y se pregunta sobre la naturaleza, refiriéndose a esta como las propiedades y la esencia de Dios. Para ellos, la teología naturaleza, proviene de las propiedades y de la esencia misma de Dios, usando como fuente la revelación que proviene de su raciocinio, y como metodológico lo que llamaron Trinidad o misterio de la Trinidad. En este sentido, la teología es en su mayor parte cristiana hoy en día. ¿Por qué? La mayoría, para no decir todas las iglesias cristianas, pero en sí todas, manejan y se dirigen por el método de la lógica trinitaria. Ahí está fundamentada su fe, muy lejos de lo que es la Torá. Sin embargo, estas teologías que provienen desde este fundamento anteriormente narrado se basan en dos fundamentos aceptados por todas: el misterio trinitario y el misterio cristológico.
estos misterios, primero vamos a hablar del misterio trinitario. El misterio trinitario es la doctrina que busca explicar o explica la existencia de un solo Dios en tres personas diferentes e identificarle lo que conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teoría del 3 en 1, el principio de pluralidad en unidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el misterio cristológico, que habla de la vida entera de lo que llamaron Jesucristo, la segunda persona de Dios o el Hijo, sobre su nacimiento, su pasión, su muerte y resurrección, por lo que puede reconciliar a los hombres con Dios Padre según su criterio. El misterio radica en la imposibilidad de entender cómo coinciden en la misma persona dos naturalezas, la divina infinita y eterna y la humana infinita y moral, de manera que puedan darse la siguiente paradoja de que Jesús haya estado muerto como hombre y al mismo tiempo vivo como Dios junto al Padre y al Espíritu Santo, llamado el misterio del nacimiento histórico, verdadero Dios y verdadero hombre. De la misma manera, partiendo del principio de la Trinidad, bajo la explicación del conocimiento del Dios hombre o semidios, como en realidad se llamaría en la mitología griega o teología griega, sobre Zeus y su hijo Hércules. Para narrar un poquito, Zeus, el dios y jefe del Olimpo, donde habitan muchos dioses, él bajó, tuvo relaciones con una mujer y la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Hércules, que era semidios. Hércules creció, se dio cuenta que era Dios, que era un semidios, que era hijo de un dios, por lo tanto él era un dios. Peleó contra Hades, que es el dios del infierno, el dios de las fuerzas oscuras, y lo venció, luchó con él, lo venció para tener paz a la humanidad. Mucha coincidencia para lo que hoy conocemos como Jesucristo. De esta misma manera llegan dos teologías muy conocidas, que es la eclesiología y la escatología. Eclesiología. Esta teología habla sobre el papel de la misma iglesia dentro del plan de salvación divina, explicando los anteriores misterios y cómo Cristo, que era Dios mismo, versión hombre, moría y dejó a los apóstoles fundadores de la iglesia cristiana para que la iglesia empleara el plan de salvación. Escatología, relacionada con la eclesiología, es decir, que también habla sobre el papel fundamental de la iglesia en este mundo según el criterio greco-romano, y trata sobre el destino último de la iglesia, así como las realidades últimas de cada persona como de la humanidad en general, con sus conceptos del infierno, del diablo, de la iglesia como Israel espiritual. ¿Cómo es esto? Podemos entender que la escatología es lo que llama la iglesia el fin del mundo. De la escatología salen los conceptos del infierno, que las almas que se pierden van a un fuego eterno y se van a quemar por la eternidad. El concepto del diablo, el diablo que lucha contra Dios en vida o muerte, o contra Jesucristo, que es Dios según su criterio. Y tenemos el más fuerte de todo, el que más se utiliza, el Israel espiritual. ¿Qué es el Israel espiritual? A los ojos de la iglesia greco-romana, de la iglesia que ellos crearon, el Israel físico dejó la Torá, abandonó al Eterno, se convirtió en lo peor, en un asesino a los criterios de los filósofos, lo cual genera que Dios los deseche de él y le dé el trabajo de Israel a la iglesia, y así nace el Israel espiritual como el redentor a los ojos del criterio de los filósofos, como el redentor de la humanidad, porque tiene el papel fundamental en el plan de salvación. Así como también nace la famosa teología de María o Mariología, que bien es cierto, se ve mucho más fuerte en lo que hoy conocemos como catolicismo, pero sin embargo, bajo el concepto de esta teología, también abarca lo que conocemos como cristianismo. Vamos a ver qué es la Mariología. Ahora, cuando hablamos de Mariología, hablamos de la explicación
que tienen las iglesias de que el Espíritu Santo embarazó, concibió en María un bebé que era Dios mismo, que nació, que creció como Dios y como hombre al mismo tiempo, porque solamente así podía traer redención y salvación a la humanidad. María no tuvo relaciones con José. María fue virgen cuando salió embarazada de Jesús, o mejor dicho, de Jesús, porque estamos hablando de un Jesús griego, de Jesús, y cuando parió a Jesús todavía sigue siendo virgen. Ese es el concepto principal de la Mariología. ¿Por qué nace esto? Porque esto son los argumentos entre el pensamiento filológico y el pensamiento filosófico de la época. Y debido a que la afirmación de esas dogmas venía del magisterio, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y sostenida por él, fue aceptada, ignorando que la misma Torá en el libro de Isaías nos habla de una palabra hebrea, de la palabra alma. Alma significa joven o jovencita. Y en el Código Real, o lo que ustedes a lo mejor conocerán como Nuevo Testamento, aparece en español la palabra virgen, pero en hebreo dice Betulá. Hay una gran diferencia y un desconocimiento en este aspecto de la escritura para llevar a esta gran interpretación con el único fin de dominar, con el único fin de engañar y pervertir las cosas a su modo, porque toda interpretación de hombre que no tenga fundamentos escriturales hebreos siempre lleva a la perversión. Ahora vamos a explicar lo que es virgen de acuerdo a la parte griega y lo que es alma y betula, y si realmente una contradice a la otra. Primero vamos a ver qué es virgen en la parte griega. La virgen se le llama a una mujer que está al servicio del templo, no del templo hebreo, de los templos paganos, y guarda relación con los apóstoles, con los sacerdotes, con los sacerdotes. Entonces estas mujeres que están al servicio al templo y guardan relación con los sacerdotes de esos templos paganos, se raspan el coco como señal de que están al servicio del templo. Por ello son reconocidas como prostitutas vírgenes, que quiere decir que la María que nos pintan, porque no es Miriam, es María que nos pinta la iglesia greco-romana, o la Virgen María como la llama, no es más que una prostituta virgen, porque ese es el concepto que tiene lo que es Greco-Roma con respecto a esa interpretación que dan a la escritura, ignorando que la palabra alma significando joven o jovencita, y la palabra betula, que significa virgen, traducida virgen al español, son palabras hebreas y tienen relación entre sí, por lo cual ninguna contradice a la otra, sino que una complementa a la otra. Esto habla de un nacimiento de Yeshua hebreo muy diferente a como tiene la cultura eclesiástica a explicar. No un Yeshua lleno de perversión como lo explica la iglesia, sino un Yeshua conforme a la Torá, un Yeshua hebreo y un Jesús que es griego. Una diferencia muy grande. Si nos entendemos en lo que es el primer milenio, esto se caracterizó por entre el saber teológico y el ministerio pastoral de los obispos y magistrados. Los teólogos son los grandes doctores de la iglesia, y estos, con algunas excepciones, son obispos. El magisterio del obispo se desarrolla siendo teólogo y viceversa. ¿Cómo es esto? Para pertenecer al magisterio del obispo tienes que ser doctor, o mejor dicho, teólogo, o ser obispo para pertenecer al magisterio. Tienes que tener las dos cosas, ser obispo, teólogo o doctor, porque solamente en algunas excepciones se les permitía elegir una de las dos, si eras teólogo o si eras obispo, pero lo normal es que fueran las dos cosas para poder formar parte de lo que era el magistrado. Ahora, poniendo de manifiesto la unidad de las dos funciones.
a su criterio. La teología para ellos era considerada como comentario y esfuerzo de la penetración de la palabra de Dios para poderla vivir concretamente. Es importante saber que en Occidente, sobre todo San Agustín, el que es llamado así, el que mantiene con vigor el sentido religioso de la teología. Se comprende la teología como el esfuerzo por interpretar cada vez más en la inteligencia escritural y la palabra de Dios. Esto es según el criterio filosófico, no el criterio hebreo. Anselmo de Aosta avanza en la comprensión de la teología y crea el principio básico de teología o de toda la teología, que es: busco para entender, para creer, y pero creo para poder entender. Esta comprensión teológica o este principio básico de Anselmo de Aosta nos habla que la teología de estas personas se basa en algo simple. Ellos, para poder creer, tienen que entender, y para poder entender tienen que creer. Es decir, que su fe se basa en creer lo que entiende y entender lo que creen. Pero creen que para poder entender deben tener fe. Ese es el basamiento o la base que ellos tienen sobre su teología en cuanto a la fe. Esto fue lo que estábamos hablando sobre. Esto es las raíces paganas, el fundamento de todas las raíces paganas, el fundamento de cómo se ha ido pervirtiendo en conceptos teológicos las creencias, o mejor dicho, la misma escritura, bajo el imperio romano, bajo a cada una de las religiones. De igual manera, los invito al segundo módulo, al segundo ciclo de estudio, que es los padres fundadores de los pensamientos teológicos. Uno de estos padres fundadores que podemos nombrar es Constantino, así como los reformadores que tenemos al mayor de todos, Martín Lutero, donde se va a hablar con fecha y cómo cada uno de estos hombres fue imponiendo sus enseñanzas para lograr lo que hay hoy en día, tantas religiones y cada una alejadas de la Torah de Hashem. Que Hashem nos guíe, que Hashem nos instruya, que Hashem sea quien nos dé la sabiduría para entender su Torah y para alejarnos de estos conceptos paganos. Hay que recordar que la verdad nos hace libre, y la verdad de Hashem es su Torah, y su Torah la explicó el mismo Yeshua HaMashiach. Aquel que honra a Hashem, aquel que quiere seguir a Yeshua HaMashiach, tiene que obedecer Torah, sin nada que decir.